A las 8:06 de la mañana es el turno del titán del sol de los sábados. ¿Cómo es que dice Guaro? El próximo secretario de la juventud. De la juventud. A la gente le gusta que lo diga. Este programa se va a dar el lujo en un futuro cercano. Luego lo anunciaremos. Todavía no es primicia, pero luego anunciaremos de que vamos a tener de aquí, que este titán que va a hablar ahora dará mucho de qué hablar positivamente. Pero a Julio que le suba algo, que no es, él no es el titán solamente del sol de los sábados. No, de los jóvenes. De la juventud dominicana. Ay, tú no sabes lo que tú estás diciendo, Milis. Muchísimas Yuri, gracias. Llévame contigo como Romeo. Llévame contigo. ¿Tú te quieres ir con Yuri ahora? ¿Qué te tapa? ¿Qué te tapa? ¿Te quieres ir con Yuri o con Orlando? Te solté, Julio. Te solté. Voy con Yuri. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de el Dream Team de la radio, el programa más influyente de los fines de semana. Y cuidado. Señores, hoy vamos a hablar de dos temas que a mí me parece que no se le ha dado el abordaje necesario o suficiente. Vamos a hablar sobre la policía y vamos a hablar sobre el tema de educación. No del tema de cancelaciones, sino del tema de la aproximación más bien pedagógica que se ha tenido en este proceso. Miren, en el caso de la policía, no sé si ustedes lo han visualizado, pero yo sí he visto en los últimos días que ha habido una actuación desmedida de los efectivos policiales con la ciudadanía. En un contexto de crisis sanitaria, de incertidumbre económica y de mucha tensión emocional para la gente. Además, entre el toque de queda y el día a día, la gestión policial deja mucho que desear en nuestro país. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque últimamente se han visto en las redes sociales una serie de actos coercitivos de derechos de la policía hacia la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo nosotros deberíamos enfocar esta realidad? Es que la gente no tiene ningún tipo de temor de irse a un altercado con la policía, sea verbal o físico. Es decir, a nadie aquí le da miedo, aunque la policía tenga un arma de reglamento. Hay mucha gente aquí a la que no le da miedo entrarse a trompar con un policía. Eso está mal. Como si nada es nada, mi Como hermano. si nada es nada. Al revés, eso es tigueraje. ¿Qué policía? Claro, yo me lo tiro. Claro. No tiene miedo de pero, nada. Pero eso tiene que verse, Pedro y compañeros y a quienes nos escuchan, desde la realidad que presenta la óptica, desde el entendimiento de que la policía ha perdido la autoridad de cualquier tipo frente a la ciudadanía, la autoridad moral y ética o cualquier otra autoridad que haya tenido la policía frente a los ciudadanos. ¿Y eso en qué ha degenerado? Bueno, en una pérdida de legitimidad de la actuación policial frente a la ciudadanía. Y por eso la gente no tiene temor de agredir a la supuesta autoridad que es la Policía Nacional o los efectivos policiales que nosotros tenemos. ¿Pero por qué ha surgido eso? Bueno, porque en cierta medida la actuación policial también ha generado ese tipo de conducta en la ciudadanía, por cómo la policía actúa. Entonces, es verdad que hay una deuda histórica sobre la actuación, sobre la formación de la policía en la República Dominicana. Yo no estoy haciendo una crítica necesariamente hacia la actuación de la policía en cierto gobierno. Estoy haciendo una crítica estructural frente a las políticas públicas paliativas que se han aplicado para la formación de la policía, pero que no han sido realmente estructuradas para hacerlo en un marco de beneficio ciudadano y colectivo. Por ejemplo, ¿cuál es la función principal de la Policía Nacional? Lo dice su propia ley. Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas. Garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades. Inclusive, en la ley 590-16, que es la ley de la policía, hay una sección, que es la sección 9, que habla del sistema de formación policíaco y habla sobre el Instituto Policial de Formación. Pero a este país nunca, no digo ahora, digo que nunca se le ha presentado, y si se ha hecho, pues hemos visto que no ha dado resultado, ni un efecto positivo tampoco. Nunca se le ha presentado un plan de formación policial en beneficio de los ciudadanos y de la actuación colectiva de la sociedad. Y es importante que el jefe de la policía actual
y las autoridades que tengan que ver con la policía pues puedan tomar esto en cuenta. Porque en este contexto, vuelvo y reitero, de crisis sanitaria, incertidumbre económica y tensión emocional, la reacción de la gente hacia la actuación de un policía va a ser desmedida también, como es la actuación del policía frente a la gente. Y aquí todo el mundo está en tensión. Aquí nadie sabe lo que va a pasar. Pero es muy importante que se sepa que la incertidumbre tiene un profundo nexo causal con la ira. Y cuando usted no sabe lo que va a pasar, usted se descontrola mentalmente, ¿no? Hay un desconcierto en la actuación, en el patrón conductual de cualquier persona. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta porque puede llegar a un momento en el que haya un punto de inflexión porque nos encontramos con un muerto. Y ojalá esa no sea la realidad. Quiero pasar ahora al segundo tema, que es el tema de la educación. Miren, nosotros tenemos un gran desafío como país con el tema de educación. Y yo estoy profundamente preocupado con ese tema. Y miren lo que dice la UNICEF. La UNICEF ha pedido la reapertura de las escuelas a partir de enero. Sí. ¿Y qué ha dicho la UNICEF? Que la evidencia, oigan bien, cada vez que yo vengo aquí a hablar sobre temas de políticas públicas, hablo sobre políticas públicas basadas en la evidencia, no en la subjetividad de un ser opinable que puedo ser yo o puede ser cualquiera de mis compañeros o cualquier persona que va a tomar una decisión, sino lo que está diciendo la evidencia científica. ¿Y qué dice la evidencia en más de 190 países evaluados por parte de la UNICEF? Que no hay una relación directa entre la operación regular de las escuelas y la transmisión comunitaria del virus COVID-19. Y que con el cierre de las escuelas hay un daño continuo del aprendizaje. Pero ¿qué dice Robert Jenkins, que es el encargado de educación de UNICEF? Que hay que dar prioridad a la reapertura de las escuelas, porque el cierre de las escuelas debería ser el último recurso. Porque por ejemplo, la República Dominicana, las escuelas representan alimentos y seguridad para los niños más marginados. Claro. Por ejemplo, un caso específico que aquí lo hemos mencionado. Cuando hay un hogar monoparental o un hogar con los dos padres, digamos, que hay un hijo, 2 o 3, como es la mayoría de los casos de la República Dominicana, ¿ustedes saben la cantidad de dinero que se ahorraban por estudiante esos padres mientras estaban en la escuela? Más de 100,000 pesos al año. Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque esos niños estaban recibiendo desayuno, almuerzo y merienda. Además, con la tanda extendida, se colocaban hasta las 4 de la tarde y los padres podían acceder a un trabajo mientras los niños estaban siendo cuidados con seguridad en el recinto escolar. Ahora, ¿qué quiere decir eso con los niños en la casa? Que esa recuperación económica que estaban teniendo esos padres ya no la van a tener y se genera un nexo causal directo con la pobreza. Y claro, está que no pueden tener ningún tipo de trabajo porque tienen que atender a esos niños. Pero vamos más allá. ¿Cuáles son las medidas que se han estado tomando? La UNICEF recomienda que haya una ampliación en el acceso. Y yo decía en otro espacio que el Ministerio de Educación tiene que hacer en esta parte un proceso diagnóstico del acceso, no pedagógico, no de evaluación pedagógica, sino de evaluación del acceso. Es decir, ¿qué cantidad de niños han podido acceder al aprendizaje? ¿Qué cantidad de niños no han podido hacerlo? ¿Cuáles son las deficiencias que se están presentando en todas las partes del país? Bueno, y a partir de ahí tomar una decisión para poder enmendar ese acceso a esos niños y a esas niñas. Y en un segundo plano, entonces tendríamos un aproximamiento de diagnóstico pedagógico. Y yo le quiero proponer al Ministerio de Educación y a todo el Gabinete de Educación en general un programa que se estableció en España, y con esto concluyo, que se estableció en España, que se llama Comunidades de Aprendizajes, que fue implementado en el año 1995 por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas para superar la desigualdad de la Universidad de Barcelona. Y es la aplicación de un método dialógico en el aprendizaje de los niños. ¿Qué es un método dialógico? Lo que planteaba también Paulo Freire. Es un método de comunicación directa y crítica en un margen, en un escenario, de igualdad. De conversaciones basadas en la validación de lo que se está diciendo, no basadas en el poder de lo que se está diciendo. Es verdad. A partir de ahí,
podemos tener una concepción comunicativa crítica, que es lo único que no nos enseña a nosotros, no nos enseñan en las escuelas nosotros, aquí. Nos enseñan ciencias, humanidades, matemática, física, pero no nos enseñan a comunicarnos. Ni a hacer negocio tampoco. No nos enseñan a comunicarnos, que es parte esencial de la sociedad de la información. Y por eso yo quiero que el Ministerio de Educación vea los resultados de la prueba PISA del año 2018, que fueron lanzados en el pasado mes de octubre. La República Dominicana por primera vez destacó con notas sobresalientes en sus estudiantes de secundaria sobre el conocimiento de temas globales. La República Dominicana estaba en los primeros lugares. ¿Y eso a qué se debe? A varios programas de impacto que tiene el Ministerio de Educación, que le tiene que dar mucha más solidez para que esos estudiantes puedan tener una actuación por lo menos somera y medida a partir de la superación de este proceso de fracaso escolar, que no es, vuelvo y digo, no es un proceso de fracaso escolar del gobierno, sino generado por la pandemia, pero también para que haya un aumento de cohesión social. ¿Y cómo esto se puede crear? 5 pasos muy básicos. Un concepto educativo, que sería el proceso dialógico. Un tipo constructivo de construcción de persona, donde la persona sea un agente actuante, que también le permita al Ministerio de Educación construir un nuevo ciudadano. Un tipo de sociedad, donde haya una sociedad dialógica que se comunique, que crea en el diálogo para resolver sus conflictos. Un enfoque curricular, que el Ministerio de Educación tiene un enfoque curricular basado en competencias, que son 7 competencias claves. Y yo creo que deben de profundizar las competencias comunicativas, de investigación y de razonamiento lógico. Y luego ya el modelo de aprendizaje a través de un diálogo igualitario y de inteligencia cultural. Finalmente, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Se define como un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo o de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las personas basado en el aprendizaje dialógico mediante educación participativa de la comunidad que se concreta en todos sus espacios, incluida el aula. Yo creo que si nosotros caminamos por este sendero, podremos tener una recuperación en el ámbito educativo, por lo menos que esté al mediano lugar de lo que se espera. Si no, las brechas educativas van a generar en la República Dominicana, Humberto, una catarsis en el tema de la brecha de la pobreza. Habrá muchas más personas delinquiendo porque a esos niños lo estará criando el barrio. Y al final, el futuro de la República Dominicana no estará garantizado. Eso de los sábados.